Llegué al pequeño pueblo con la intención de pasar unos días lejos del caos de la ciudad. Había alquilado un Airbnb en una casa antigua, de esas que crujen con cada paso y guardan el olor a madera húmeda. Durante el día, el lugar tenía su encanto, el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del viento moviendo los árboles. Pero, por la noche, esa atmósfera pacífica se transformaba. Mi primera noche fue tranquila, hasta las 3 de la madrugada, cuando un ruido me despertó. Me levanté con el corazón acelerado, tratando de entender de dónde venía. Un sonido metálico, seco, retumbaba en la puerta de entrada. Como si alguien estuviera intentando abrirla desde el otro lado. Encendí la luz del pasillo y me acerqué, con el cuerpo en tensión, escuchando. El ruido cesó de inmediato. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Al día siguiente, en plena luz del día, me sentí ridículo por haberme asustado tanto. Pero al revisar la puerta, noté algo que me hizo dudar, la manija de metal tenía marcas profundas, como si alguien la hubiera apretado con una fuerza sobrehumana. Estaba abollada, arañada, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche, intenté no pensar en ello. Me convencí de que todo tenía una explicación lógica, de que quizá el viento o algún animal había provocado esos ruidos. Pero a las 3 de la madrugada, el sonido volvió. Esta vez, más insistente. Un crujido largo y agónico resonó desde la puerta. El sudor frío empapó mi espalda. Llamé a la casera, pero el teléfono sonaba eternamente sin respuesta. La casa estaba en completo silencio, y eso lo hacía peor. Sentí que cada sombra se alargaba y me observaba. Tratando de calmarme, abrí algunas de las gavetas de la sala para buscar una linterna o cualquier cosa que pudiera servir como defensa. Y ahí fue cuando las encontré, fotos antiguas de inquilinos. Rostros sonrientes, felices, congelados en momentos que debían haber sido agradables. Pero lo que más me perturbó fue que muchas de las fotos tenían algo en común, las personas nunca aparecían retratadas más allá de la casa. Como si hubieran entrado y nunca salido. Horas más tarde, cuando el sol se levantó tímidamente, bajé al pueblo y traté de averiguar algo más. Me crucé con una vecina anciana, y al mencionar a la casera, su rostro se oscureció. Perdió a su hijo aquí, hace años, dijo en voz baja. Desde entonces, nada ha ido bien. Los inquilinos siempre terminan yéndose, o desapareciendo. La sensación de paranoia se instaló profundamente en mi pecho. Esa noche no podía dormir. Cada sonido, por mínimo que fuera, me sobresaltaba. Hasta que, de repente, la manija de la puerta giró lentamente. Esta vez no fue un intento, la puerta se abrió. La casera estaba allí, de pie, con el cabello revuelto y los ojos desorbitados. Un cuchillo brillaba en su mano bajo la débil luz del pasillo. Su voz era un grito desgarrado. No debiste tocar mis recuerdos, chilló. Corrí. No recuerdo cómo lo logré, pero escapé de la casa y no paré hasta sentir el frío aire del amanecer en mi rostro. Logré irme del pueblo ese mismo día, pero la experiencia no me ha dejado. Ahora, cada noche, me despierto a las 3 en punto, seguro de que ella está cerca. Escucho ese crujido agónico de la puerta, esperando el momento en que vuelva para terminar lo que empezó. El apartamento que alquilé tenía un encanto modesto, techos bajos, paredes de yeso descascaradas y un balcón pequeño que daba a una calle tranquila. Desde allí, podía ver la casa de enfrente, una estructura antigua y de aspecto descuidado, con ventanas grandes que dejaban ver cortinas descoloridas por el sol. Todo parecía aburrido y anodino hasta que noté algo extraño. Un hombre. Siempre estaba allí, inmóvil, junto a la ventana del segundo piso. Lo vi por primera vez una tarde, observándome con fijeza, como si esperara que hiciera algo interesante.
Me estremecí y cerré las cortinas, convencido de que la paranoia del cambio de ciudad estaba jugando conmigo. Pero no fue solo un episodio aislado. La presencia del hombre en esa ventana se volvió constante, casi ritual. No importaba la hora, podía ser medianoche o plena mañana, y él siempre estaba ahí, mirándome. Lo más inquietante era que a veces, en lugar de simplemente observar, lo veía levantar un cuaderno y empezar a escribir. Lo hacía lentamente, con movimientos meticulosos. Sentía su mirada incluso con las cortinas cerradas, como si pudiera traspasarlas y diseccionar cada uno de mis movimientos. Pasaron días hasta que, un viernes por la tarde, descubrí algo que me hizo helar la sangre. Revisé mi buzón como siempre y encontré una nota sin remitente, escrita a mano en papel amarillento. Decía, sé lo que viste. No entendía a qué se refería. No había presenciado nada, no había hecho nada fuera de lo común. La única constante era aquel hombre, pero no tenía sentido. Intenté calmarme, asegurándome de que debía ser una broma pesada. Esa noche, el miedo me tenía con los sentidos en alerta máxima. Escuché el eco de pasos en la escalera del edificio y los crujidos característicos del suelo de madera del pasillo. Me quedé quieto, conteniendo el aliento. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego, el pomo comenzó a girar lentamente. Me acerqué en silencio, sintiendo como el corazón me latía en las sienes. Alguien trataba de entrar, empujando con fuerza. Mi garganta estaba seca, no sabía qué hacer. Corrí al teléfono y llamé a la policía, con los nervios destrozados, sin poder apartar la vista de la puerta que vibraba con cada empujón. Los minutos que tardaron en llegar me parecieron horas. Pero cuando finalmente arribaron y abrieron la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Ni un alma. Solo el aire frío que se colaba por las ventanas de las escaleras. Les expliqué lo sucedido, balbuceando por la adrenalina. Uno de los agentes, mirándome con una mezcla de incredulidad y cansancio, revisó el edificio sin encontrar ninguna señal de entrada forzada. Antes de irse, me preguntaron si me estaba sintiendo bien, como si todo pudiera reducirse a un episodio de estrés. A la mañana siguiente, con la paranoia invadiéndome, decidí investigar más sobre la casa de enfrente. Le pregunté a la administradora del edificio, quien me observó con una expresión que se tornó sombría. Esa casa lleva vacía más de 10 años, me dijo. No hay nadie ahí desde que el dueño murió. Nadie ha tocado nada de adentro. Subí a mi apartamento con las piernas temblorosas, sintiendo un vacío en el estómago. Cuando me asomé de nuevo al balcón, la casa seguía allí, con su fachada desgastada y ventanas cubiertas de cortinas desvaídas. Pero el segundo piso estaba igual, vacío, sin rastro de nadie. Sin embargo, juraría que aún sentía su presencia, mirándome desde esa ventana, anotando cada detalle. No importa lo que haga, esa sensación nunca se va. Desde el momento en que entré al apartamento alquilado, supe que algo no estaba bien. Era un lugar moderno, decorado con un minimalismo casi aséptico, pero lo que más me incomodaba era la cámara de seguridad fijada al techo, justo en la esquina del dormitorio. El anfitrión me había asegurado que estaba desconectada durante mi estancia, que era solo una medida preventiva para cuando la habitación estaba vacía. Aún así, el ente negro parecía seguirme como un ojo inerte y sin párpados, siempre observando. La primera noche, mientras intentaba conciliar el sueño, vi la luz roja de la cámara encenderse de repente. Mi cuerpo se paralizó. La tenue luz parpadeaba, como si la cámara estuviera despertando y volviendo a la vida. Me quedé mirando, esperando que se apagara, pero no lo hizo. Traté de convencerme de que era solo una falla técnica, pero algo en mi interior sabía que no era así. El miedo me invadió y me di la vuelta en la cama, tapándome con las sábanas como un niño, esperando que la noche pasara rápido.
El día siguiente fue aún peor. La cámara se movía, lentamente, ajustando su lente cada vez que yo cambiaba de posición. Lo sentía, incluso sin mirarla directamente. Me seguía. Traté de mantener la calma, de ignorar la paranoia que crecía en mi cabeza, pero no pude. Esa noche, encontré una nota deslizándose bajo la puerta: estás actuando muy bien, pero no te relajes. El papel temblaba en mis manos, y mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Me convencí de que debía hacer algo, así que decidí quitar la cámara. Subí a una silla y, con manos temblorosas, desatornillé la pequeña máquina, llevándola al baño para encerrarla en un cajón. Por un momento sentí alivio, pero apenas cerré el cajón, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo: ese fue tu último error. Corrí al dormitorio, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Entonces vi las fotos. Estaban clavadas en la pared, docenas de imágenes de mí mismo, durmiendo. Cada foto estaba tomada desde un ángulo que solo podía ser posible si alguien había estado en la habitación. Algunas mostraban mi rostro sereno, otras capturaban mis expresiones más vulnerables, el sudor en mi frente y mi respiración entrecortada. Alguien había estado allí, a pocos centímetros de mí, mientras dormía. No me quedé para averiguar más. Tomé mis cosas a toda prisa y salí del apartamento sin mirar atrás. Corrí por la calle desierta, sintiendo que la mirada invisible de alguien se clavaba en mi nuca. El aire de la madrugada estaba helado, pero no podía dejar de sudar. Desde ese día, no he vuelto a dormir igual. Cada vez que cierro los ojos, siento que hay alguien a mi lado, un par de ojos atentos, vigilándome. Puedo imaginar el leve parpadeo de una luz roja, el sutil movimiento de un lente ajustándose. La cámara quedó atrás, pero la sensación de ser observado nunca me ha abandonado. Había alquilado la casa con la intención de pasar unos días de paz, alejado del bullicio. Todo parecía normal: un salón espacioso, una cocina pequeña y un dormitorio acogedor. Mientras limpiaba el polvo acumulado en las esquinas, mi pie tropezó con algo extraño bajo la alfombra del salón. La levanté y descubrí una puerta oculta en el suelo, apenas visible. No estaba mencionada en la descripción de la casa, ni los anfitriones habían hecho referencia a un sótano. Mi curiosidad venció al instinto de precaución. Abrí la puerta, que rechinó con un sonido largo y agudo, como si no se hubiera usado en años. El aire que subió desde las profundidades olía a humedad y encierro, un aroma frío y denso. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y las sombras bailaban en las paredes de piedra. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una escena que hizo que mi piel se erizara. La habitación estaba llena de muñecos antiguos. De porcelana, de trapo, y otros hechos a mano, todos mirando hacia la pared, como si alguien los hubiera puesto en penitencia. Algunos estaban enmohecidos, con los ojos rotos o sin extremidades, y otros parecían casi nuevos, con sus miradas vacías dirigidas hacia la oscuridad. Pero lo peor era lo que había en el centro de la habitación: cadenas ancladas al suelo, como si se hubieran usado para sujetar algo o a alguien. Vi huellas recientes en el polvo, trazos de un patrón de movimientos que no habían sido borrados por el tiempo. No estaba solo ahí abajo. Sentí un escalofrío en la nuca, la certeza de que algo más me observaba, acechando. Un sonido sordo me hizo dar un salto: la puerta del sótano se cerró de golpe, sumiéndome en la oscuridad absoluta. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando haces de luz erráticos mientras trataba de calmarme. Escuché pasos arriba, fuertes y deliberados. No eran pisadas nerviosas o de alguien que pasara casualmente, parecían de alguien decidido, alguien que sabía exactamente lo que hacía. Golpeé la puerta del sótano, pero la madera no cedía. Mi mente corría, imaginando quién o qué podría estar allá arriba.
¿Alguien me había encerrado a propósito? El aire se volvía más denso y la linterna comenzó a parpadear. En la penumbra, los muñecos seguían allí, con sus cuerpos rígidos y espaldas encorvadas. Los segundos se hicieron eternos hasta que, de repente, los pasos cesaron. Todo quedó en un silencio aterrador. Cuando la puerta finalmente se abrió, me lancé hacia la salida. El salón estaba vacío, pero algo había cambiado. La casa, que antes sentía acogedora, ahora parecía un lugar hostil, un lugar al que nunca debería haber entrado. Subí corriendo las escaleras, con la única intención de salir y no volver jamás. Dejé todas mis pertenencias atrás. Al salir, vi en la entrada una vieja nota escrita a mano, casi enterrada bajo hojas secas: el inquilino anterior nunca se fue. No me detuve a pensar. Corrí, sin mirar atrás, con el eco de esos pasos resonando todavía en mis oídos, y la sensación de que aquella casa me vigilaba, esperando a su próximo huésped para atraparlo en sus secretos oscuros. Esa noche, el apartamento se sentía más frío de lo que debería. Las sombras que proyectaban las farolas de la calle parecían bailar en las paredes, y los crujidos del edificio viejo mantenían mis sentidos alerta. Intenté relajarme, recordando la sonrisa amistosa del supuesto arrendador y convenciéndome de que estaba a salvo. Pero a la medianoche, cuando el silencio se volvió sofocante, el primer golpe resonó en la puerta. Era un golpe urgente, seguido de un grito: ¡ayuda! Me levanté de un salto, con el corazón desbocado. Me acerqué a la puerta, con los pies descalzos haciendo crujir el suelo. La voz al otro lado sonaba desesperada, implorante. Golpearon otra vez, más fuerte. Por favor, déjame entrar. Recordé las palabras del hombre: no le abras la puerta a nadie. Tomé mi teléfono y llamé al arrendador, pero la llamada no se conectaba. Intenté enviarle un mensaje, pero no obtuve respuesta. Los gritos se hicieron más fuertes, y la voz se quebraba en llanto. El terror me paralizaba, y mis pensamientos corrían en círculos. ¿Era una trampa? ¿Alguien realmente necesitaba ayuda? Pero algo no encajaba. ¿Por qué nadie más en el edificio reaccionaba? Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, con la respiración entrecortada. Los golpes no cesaban, y los gritos se transformaron en un aullido que parecía desgarrar la noche. ¿Alguien desesperado, o algo peor? Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. La ausencia de sonido fue ensordecedora. Pasé el resto de la noche sin atreverme a moverme, con los ojos clavados en la puerta, esperando el siguiente golpe. Por la mañana, la policía llegó al edificio. Me asomé por la mirilla y los vi revisar el pasillo, hablando en voz baja. Un oficial llamó a mi puerta, y abrí con las manos temblorosas. Me explicaron que habían encontrado documentos falsificados en el apartamento, contratos de alquiler fraudulentos y múltiples identificaciones. Mi corazón se hundió cuando describieron al hombre que me había dado las llaves. El arrendador no era quien decía ser. Era un delincuente buscado, alguien que había estado utilizando el apartamento para engañar a sus víctimas. El verdadero propietario estaba en el hospital desde hacía semanas, sin poder comunicarse. Este hombre había aprovechado la situación, convirtiendo el apartamento en una trampa para sus oscuros propósitos. Nunca se descubrió quién o qué provocó los gritos de ayuda la noche anterior, pero algo me decía que no era un simple accidente. Me fui del lugar sin mirar atrás, dejando mis pertenencias sin reclamar. Desde entonces, cada vez que escucho un golpe inesperado en una puerta o un grito distante, siento como el miedo regresa, fresco como aquella noche. Porque sé que detrás de cada fachada amigable puede esconderse algo mucho más oscuro, y que a veces, el verdadero peligro no es lo que acecha en la oscuridad, sino quien te da la bienvenida con una sonrisa.
El apartamento que había alquilado estaba equipado con un sistema de seguridad avanzado, uno que me hizo sentir inicialmente seguro. Una cerradura digital en la puerta principal, que requería un código único, parecía la barrera perfecta contra cualquier intruso. La primera noche, disfruté de la aparente tranquilidad del lugar, hasta que un mensaje en mi teléfono rompió esa ilusión: tu código ha sido restablecido. Alguien ha iniciado sesión. Leí el mensaje repetidamente, esperando que fuera un error del sistema. Pero el silencio de la casa comenzó a sentirse pesado, como si algo invisible se estuviera moviendo en el aire. Apagué las luces y me quedé inmóvil en el salón, escuchando. Entonces, un crujido. Suave al principio, apenas un susurro. Pasos. Alguien se movía por el apartamento. El sonido de las pisadas era deliberado, metódico. No eran los movimientos torpes de un ladrón buscando qué robar, sino los de alguien que sabía exactamente dónde ir. Mi instinto se activó y me escondí en el armario del dormitorio, dejando la puerta entreabierta lo suficiente como para observar. El latido de mi corazón resonaba tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. El extraño apareció en el marco de la puerta del dormitorio. La tenue luz de la calle iluminaba su figura, haciéndola aún más amenazante. No podía ver su rostro, pero sus movimientos eran lentos, casi calculados, como si disfrutara de la búsqueda. Revisó la cama, abrió los cajones, y luego se detuvo, quedándose quieto en medio de la habitación. Fue entonces cuando lo noté: no estaba buscando al azar. Se giró lentamente hacia el armario. Lo sabía. Sabía que estaba allí. Mi mente corría, pensando en cómo escapar, en si debía salir corriendo o esperar que me encontrara. Dio un paso hacia el armario. Luego otro. La puerta crujió levemente bajo su peso. Me preparé para lo peor, pero en el último segundo, un ruido en el pasillo exterior lo hizo detenerse. Se volvió hacia la entrada del apartamento y se desvaneció en la oscuridad. Esperé lo que parecieron horas antes de atreverme a salir. Corrí hacia la puerta, mi cuerpo temblando, y me lancé a la calle sin mirar atrás. Cuando la policía llegó, no encontraron al intruso, pero uno de los oficiales hizo un descubrimiento que me heló la sangre: había una pequeña cámara instalada en una esquina del techo de mi habitación. Una cámara que no estaba allí cuando me mudé. El oficial me miró con seriedad. Pudo haber estado observándote desde antes de que siquiera notaras que estaba aquí. Mi piel se erizó, y una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. La idea de que alguien hubiera estado espiándome, estudiando cada uno de mis movimientos, me dejó con un miedo que no me ha abandonado. Abandoné el apartamento, dejando todo atrás. Pero la sensación persiste. La sensación de que, en cualquier lugar que me esconda, alguien ya sabe dónde buscar. Y que lo único que separa la seguridad de un terror absoluto es una delgada puerta de armario y una cámara que nunca deja de observar. El propietario fue claro cuando me entregó las llaves: el ático está lleno de cosas viejas, así que no te alarmes si escuchas ruidos. A veces el viento las mueve. Lo acepté con un encogimiento de hombros. Era una advertencia común en casas antiguas, y las estructuras de madera siempre hacen crujidos extraños. Pero no tardé en notar que los sonidos del ático eran más que simples crujidos. Eran pisadas, lentas y arrastradas, como si alguien moviera muebles pesados o cajas llenas. La primera noche en que lo escuché, me desperté sobresaltado. Eran golpes y rasguños, como si alguien empujara algo muy grande. Me quedé en la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero los ruidos se hicieron más intensos. Al día siguiente, subí al ático, armado con una linterna y un coraje fingido. La escalera crujió bajo mi peso, y el aire se volvió denso a medida que ascendía. El olor a sudor y ropa vieja era sofocante, casi como si alguien hubiera estado allí viviendo en secreto.
Exploré el lugar, iluminando montones de cajas polvorientas y muebles apilados. Pero algo estaba fuera de lugar. Algunas cajas habían sido movidas y las huellas en el suelo polvoriento eran frescas, marcadas por zapatos grandes. Sentí el pánico retorcerse en mi estómago, pero no había nadie. Solo una inquietante sensación de que alguien había estado observándome desde las sombras. Los ruidos continuaron durante días. Cada noche, el arrastrar de objetos y los pasos me mantenían despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Decidí que debía averiguar qué estaba pasando. Una noche, con el corazón latiendo en mi garganta, me armé de valor y subí al ático dispuesto a quedarme allí hasta descubrir la fuente de los sonidos. Me escondí detrás de un viejo armario, respirando en silencio, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Las horas pasaron, y el silencio era casi insoportable. Entonces, de repente, un movimiento. Una figura emergió de las sombras. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, había alguien allí. Un hombre desaliñado, con el cabello enmarañado y la ropa sucia. Sus ojos brillaban en la penumbra y se movía con una familiaridad inquietante por el ático, como si fuera su hogar. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera reaccionar, él desapareció, deslizándose entre las cajas como un fantasma. Bajé corriendo las escaleras, tropezando y casi cayendo, sin atreverme a mirar atrás. Llamé al propietario al día siguiente, con la voz temblando mientras le explicaba lo sucedido. Él suspiró, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Me contó que varios inquilinos anteriores habían oído lo mismo, y algunos incluso habían desaparecido sin dejar rastro. Tal vez se fueron asustados, dijo, pero su tono no tenía convicción. No se trataba solo de miedo. Algo siniestro vivía en ese ático, algo que no se marchaba. Me fui esa misma noche, dejando el apartamento atrás y todas mis pertenencias. Pero a veces, todavía sueño con esos ojos en la oscuridad y me pregunto cuánto tiempo llevaba ese hombre viviendo allí, entre las cajas, acechando, esperando. No sé qué pasó con los inquilinos anteriores, pero sé que tuve suerte de salir antes de convertirme en uno más de los desaparecidos. Cuando el propietario me dijo que vendría alguien a arreglar las tuberías, no pensé mucho en ello. El apartamento había sido problemático desde el primer día, grifos que goteaban, cañerías que crujían en la noche. Así que cuando el reparador llegó, un hombre de aspecto común, con el pelo revuelto y ropa algo desgastada, no le di mayor importancia. Sin embargo, algo me incomodó de inmediato, no traía herramientas. Me dijo que solo estaba inspeccionando, que volvería con lo necesario. Mientras lo guiaba por la casa, noté que no miraba realmente las tuberías. En lugar de eso, parecía estudiar cada rincón, cada puerta, incluso a mí. Sentí su mirada en mi espalda, una sensación de ser observado, analizado. Cuando finalmente se fue, el alivio fue tangible, pero la incomodidad no se disipó. Los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a suceder. La puerta del apartamento, que siempre cerraba con un clic firme, de repente se quedaba entreabierta, como si alguien la hubiera manipulado. Y lo más extraño, comida que yo sabía haber comprado desaparecía del refrigerador. Pensé en ladrones, en alguien que hubiera conseguido una copia de las llaves, pero el único que había tenido acceso reciente era el reparador. Una noche, después de revisar por quinta vez que la puerta estaba bien cerrada, me acosté, pero el sueño no llegó. Una inquietud punzante me mantenía despierto. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un susurro. Vino desde otra habitación, un murmullo bajo, apenas un roce de palabras. Me levanté con el corazón acelerado, y cada paso hacia el sonido se sentía como caminar hacia una trampa. Al llegar a la sala, el aire estaba denso, casi opresivo. El susurro se detuvo, pero el silencio que dejó era aún más aterrador.
Busqué el origen del ruido, y mi mirada se detuvo en una pequeña grieta en la pared, justo al lado del armario. Me acerqué, tratando de escuchar. Y entonces lo vi, un ojo. Un ojo humano, inmóvil, observándome desde la grieta. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Retrocedí de golpe, y la pared crujió como si alguien estuviera moviéndose detrás de ella. Un ruido de arrastre, de pies descalzos raspando la madera oculta del interior. Me lancé hacia mi teléfono y marqué a la policía con las manos temblorosas. Apenas podía formar palabras coherentes, pero logré darles mi dirección. Cuando llegaron, revisaron el apartamento, moviendo muebles, buscando entradas ocultas. Sin embargo, el reparador había desaparecido. La pared detrás del armario tenía marcas, señales de que alguien había estado allí, de que había vivido en ese espacio reducido, acechando en secreto. Más tarde, me informaron que este hombre había hecho lo mismo en otros apartamentos. Se hacía pasar por reparador o trabajador de mantenimiento, y luego se escondía en las paredes, estudiando los hábitos de los inquilinos, espiándolos. Pero, a pesar de las búsquedas, aún no lo habían encontrado. Había logrado desaparecer, como un fantasma, dejando solo rastros de su presencia. Desde entonces, el sonido de cualquier susurro me pone los pelos de punta. Y cada vez que cierro una puerta o muevo un mueble, no puedo evitar pensar que, tal vez, alguien me esté observando desde un espacio oculto, esperando el momento oportuno para salir de las sombras. El apartamento que había alquilado venía con Wi-Fi incluido, algo que me pareció un lujo al principio. Sin embargo, esa comodidad pronto se convirtió en una pesadilla. La primera noche que me instalé, comencé a recibir notificaciones extrañas en mi teléfono. Eran alertas de seguridad advirtiéndome sobre intentos de inicio de sesión sospechosos. Pensé que era solo un error técnico, tal vez un vecino conectándose por accidente. Pero las alertas siguieron llegando, una tras otra, cada vez más frecuentes, y sentí que algo no estaba bien. Mi teléfono empezó a comportarse de manera extraña. La batería se agotaba rápido, las aplicaciones se cerraban solas, y la cámara parpadeaba sin motivo. Un día, mientras revisaba los ajustes, encontré algo inquietante, una aplicación desconocida, un malware que permitía el acceso remoto a mi cámara. Me invadió una sensación de vulnerabilidad, una certeza de que alguien me estaba observando. Tapé la cámara con cinta adhesiva, pero el daño ya estaba hecho. La paranoia se instaló en mi mente, y cada sombra o movimiento me hacía sobresaltarme. Esa noche, en un intento de distraerme, salí a dar un paseo. Al regresar, sentí un cambio en el ambiente del apartamento. Las luces se veían más tenues, y el aire estaba pesado. Entré al dormitorio, y mi corazón casi se detuvo. Todos los muebles habían sido movidos, la cama estaba descentrada, las sillas inclinadas y los cajones abiertos. Pero lo más aterrador estaba en la mesa del comedor, una pila de papeles, copias impresas de fotos mías. Fotos tomadas desde ángulos que solo podían provenir de mi propia cámara del teléfono. En las imágenes aparecía yo durmiendo, cocinando, incluso mirándome en el espejo del baño, completamente ajeno a la invasión de mi privacidad. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Alguien había estado observándome, documentando cada momento de mi vida en ese espacio que creía seguro. Llamé a la policía, con la voz quebrada por el pánico. Cuando llegaron y revisaron el apartamento, confirmaron mis peores temores. Había signos claros de que alguien había entrado, pero sin forzar la puerta. Parecía que el intruso no solo tenía acceso a mi teléfono, sino también a mi hogar. La investigación reveló algo aún más perturbador. En el apartamento de al lado vivía un ciberdelincuente. Había estado utilizando la señal Wi-Fi para piratear dispositivos de los inquilinos cercanos, transmitiendo en vivo sus vidas privadas a un público anónimo de seguidores.
Para él, era un entretenimiento, un show en tiempo real donde yo era la víctima desprevenida. Se llevaron al hombre esposado, pero el terror no se fue con él. La idea de haber sido observado tan de cerca, de haber sido expuesto a desconocidos, me dejó con una paranoia que no me ha abandonado. Ahora, cada notificación en mi teléfono, cada cámara en cualquier lugar, me recuerda que nunca estoy tan solo como creo. Y que hay personas que disfrutan convirtiendo la vida de otros en su espectáculo macabro, sin que siquiera lo notemos. Cuando alquilé el apartamento, el propietario me dio una advertencia clara: no intentes abrir la habitación al fondo del pasillo. Lo dijo con una sonrisa tensa, como si quisiera hacer parecer inofensiva esa prohibición. La puerta estaba cerrada con una cerradura pesada, y las paredes alrededor parecían más gruesas, como si quisieran mantener algo oculto. Al principio, no pensé mucho en ello. Era un apartamento bonito, lo suficientemente luminoso durante el día, aunque las noches tenían una cualidad extraña. Todo se volvía opresivo, como si el espacio se encogiera. Una noche, mientras intentaba dormir, un ruido me sobresaltó. Venía de la habitación prohibida, un estruendo sordo, como si algo grande hubiera caído al suelo. Me quedé paralizado en la cama, conteniendo la respiración, esperando que el silencio volviera. Pero en lugar de eso, el sonido se repitió, más violento, como si algo estuviera golpeando las paredes desde dentro. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche, los ruidos se volvían más intensos, golpes, crujidos y un raspar agónico que se colaba por debajo de la puerta. La cerradura parecía cada vez más dañada, como si algo tratara de romperla desde el otro lado. La curiosidad y el miedo se convirtieron en una obsesión. Finalmente, una tarde en que la casa estaba en completo silencio, decidí mirar. La puerta se dio con un chirrido, y me encontré frente a un espectáculo aterrador. La habitación estaba vacía de muebles, pero las paredes y el suelo contaban otra historia. Cadenas colgaban del techo, oxidadas y manchadas, como si hubieran sostenido algo vivo. En una esquina, instrumentos de tortura estaban esparcidos, y manchas oscuras cubrían el suelo, resecas pero inconfundibles. El olor a sangre vieja y humedad era asfixiante, y un frío helado se me clavó en los huesos. Salí tambaleándome, con la mente en blanco por el terror. Más tarde, esa misma noche, el propietario regresó. No me saludó ni se mostró sorprendido de verme. Solo se quedó allí, mirándome con una calma perturbadora. Rompiste el trato, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como un veredicto ineludible. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó hacia la habitación y cerró la puerta con una cadena gruesa desde afuera. Escuché el chasquido de los candados y sus pasos alejándose mientras la oscuridad me envolvía. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro, pero los gritos y el dolor se mezclaban con el frío absoluto de la habitación. Cuando me desperté, estaba en un hospital. Un oficial de policía estaba junto a mi cama, explicando que el propietario había sido un asesino en serie buscado durante años, usando el apartamento como su lugar de tortura. Por un milagro, me encontraron antes de que terminara conmigo, aunque no recordaba cómo logré sobrevivir. El recuerdo de esa habitación aún me persigue. Las noches en el hospital son largas y vacías, pero incluso aquí, a veces, siento el eco de esos golpes, de esa presencia que nunca me abandonó del todo. Y me pregunto, mientras miro el techo blanco y estéril, cuántas otras personas se habrán quedado atrapadas allí, sin la suerte que tuve yo de escapar. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.